El petróleo es una sustancia oleosa de color muy oscuro, compuesta de hidrógeno y carbono, y se le llama hidrocarburo. El petróleo sin refinar es un líquido viscoso de color café oscuro, se conoce como petróleo crudo. El petróleo es una mezcla compleja de alcanos, alquenos, cicloalcanos y compuestos aromáticos. Los depósitos de petróleo se encuentran ampliamente distribuidos en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, México, Rusia, China, Venezuela y por supuesto en el Medio Oriente. La composición varía de acuerdo con su ubicación. En Estados Unidos, por ejemplo, el petróleo crudo de Pensilvania está formado sobre todo por hidrocarburos alifáticos, mientras que los compuestos principales del petróleo crudo occidental son de naturaleza aromática. En muchas partes de la Tierra, el petróleo manifiesta su presencia con afloramientos que surgen de las profundidades terrestres o con manchas que aparecen sobre la superficie de los ríos. En las antiguas civilizaciones de la cuenca del Mediterráneo, cavaban pequeños pozos para recoger el petróleo que surgía de los afloramientos superficiales. El petróleo en la antigüedad era utilizado como combustible en las lámparas de los egipcios y en otros pueblos antiguos, y esta fue la aplicación que se le dio durante muchos siglos. En tiempos pasados, el petróleo crudo, que emergía del suelo, era destilado en pequeñas refinerías, una pequeña cantidad de petróleo, para la iluminación. El petróleo se reveló desde un principio como una notable fuente de riqueza. La formación del petróleo. Cuando se ha encontrado un yacimiento petrolífero, da lugar a una perforación. La presión del gas y del agua que se hallan en el subsuelo hacen emerger con un vivo impulso el petróleo, empujándolo hacia la superficie para la prospección de formación rocosa que puede contener el petróleo. Los científicos se valen de ingeniosos instrumentos con los que extraen de lo más profundo de la tierra precisos datos informativos. Los principales son los gravímetros, los magnetómetros y los sismógrafos. Estos instrumentos no revelan la existencia o no existencia del petróleo en el subsuelo, pero sí indican algunos de los lugares donde puede estar acumulado. La ciencia que utiliza interpretar los datos proporcionados por estos instrumentos se llama geofísica, que es parte de la geología que estudia la física terrestre. Se calcula que en 1998 el 40% de las necesidades energéticas de Estados Unidos fueron cubiertas con el petróleo. El resto se suministró con gas natural, carbón, energía hidroeléctrica, energía nuclear y otras fuentes. Además de la energía, el petróleo produce numerosos compuestos orgánicos que se utilizan en la elaboración de fármacos, telas y muchos otros productos. En México, cerca del 88% de la energía primaria que se consume proviene del petróleo. Llega a nosotros cada día en una gran variedad de formas. Es la principal fuente de insumos para generar energía eléctrica. Permite la producción de combustibles para los sectores de transporte e industrial. Además, es una materia prima de una gran cantidad de productos como telas, medicinas y otros objetos de plástico. En México se tienen 3 variedades de petróleo que se preparan para exportación. El istmo, que es ligero con densidad de 33.6 grados API y 1.3% de azufre en peso. El maya,
que es pesado con densidad de 22 grados API y 3.3% de azufre en peso, y el Olmeca, que es súper ligero con densidad de 39.3 grados API y 0.8% de azufre en peso. La perforación de los pozos. El petróleo solamente puede ser hallado por medio de un procedimiento bastante costoso, la perforación de pozos. En algunos yacimientos el petróleo se encuentra relativamente cerca de la superficie, en otros puede hallarse a bastante profundidad, pero a medida que la perforación alcanza mayor profundidad, el coste aumenta. Se sabe que solamente un pozo entre 7 produce petróleo en cantidad comercial. La técnica de la perforación de pozos ha ido evolucionando durante el transcurso de los tiempos. La verdad de la perforación es que se realizaba mediante una especie de martillo bastante pesado que era alzado y bajado alternativamente por medio de una palanca formada por una viga de madera fijada a un perno. Actualmente la perforación se realiza de la siguiente manera. El proceso de perforación en aguas profundas. ¿Cómo consigue la embarcación de perforación en aguas profundas, CQ, perforar en el fondo del mar? Cuando la embarcación llega al sitio de perforación, recibe una señal satelital que le ayuda a colocarse en la posición exacta requerida. La embarcación tiene 6 hélices que pueden girar 360 grados completos y la mantienen en una sola posición, previniendo que ésta navegue a la deriva a causa del viento o las corrientes marinas. Primero, el pilote de fundación es instalado. Mientras las artas de perforación son conectadas, el pilote y la guía son bajados al fondo del mar. Luego de que el pilote penetra el suelo marítimo, la sarta es liberada y regresa a la embarcación. Una barrena de gran tamaño es conectada a la sarta y es bajada al suelo marítimo. La barrena es introducida al fondo del pozo a través del pilote. La barrena gira, perforando los sedimentos y la roca debajo del lecho marino. Agua de mar es rociada por las aberturas de la barrera para elevar los recortes al suelo marítimo. Después de perforar cientos de metros, la barrena es regresada a la embarcación. Una tubería de revestimiento de alrededor de 50 centímetros de diámetro es colocada en el pozo recién perforado para evitar que éste colapse. La tubería de revestimiento desciende a través del pilote de fundación y es insertada en el pozo utilizando la sarta de perforación. Para fijar la tubería en su lugar, se bombea cemento al espacio entre el pozo y la tubería de revestimiento. Después de cementar, la sarta es liberada y regresa a la embarcación. El CQ cuenta con un sistema racer o ascendente para poder perforar a mayor profundidad. Mientras la tubería ascendente es conectada una tras otra, el preventor de explosiones, o BOP, es bajado al suelo marino. El BOP está conectado a un cabezal que está localizada en la parte superior de la tubería de revestimiento. De este modo, la embarcación está ahora conectada al suelo marítimo por medio de la tubería ascendente. Una barrena más pequeña que la primera es bajada a través de la tubería ascendente. Y de este modo la perforación da inicio. Una vez que la tubería ascendente ha sido conectada, se utiliza lodo de perforación en vez de agua de mar.
Para perforar a una mayor profundidad, introduce una tubería de revestimiento más angosta para proteger el pozo recién perforado. Después de que la tubería de revestimiento es instalada, se bombea cemento al espacio entre el pozo y la tubería para fijarla en su lugar. Una vez más, una barrena incluso más pequeña que la anterior desciende a través de las tuberías y la perforación continúa su curso. Repitiendo este proceso, el CQ perfora a través de la corteza oceánica para recoger mantos petrolíferos frescos, algo nunca antes hecho en la industria. La tarea debe iniciarse por la búsqueda de un lugar adecuado para la extracción del petróleo. Para esto, se realizan pequeñas explosiones en la superficie, con el fin de que éstas emitan ondas sísmicas. Dichas ondas tienden a regresar a la superficie después de un tiempo determinado, lo cual permite saber la distancia a la que se encuentra el gas natural y el petróleo. Luego se inicia el proceso de levantamiento de la torre de perforación, la instalación de la maquinaria y la perforación del pozo en sí. La torre de perforación es una armazón muy recia, generalmente de unos 50 metros de alto, formada con barras de acero. Su oficio primordial es el de subir y bajar el equipo de perforación. En cuanto al equipo de perforación, este consta principalmente de una herramienta llamada trépano. Esta se encarga de rotar conforme va ingresando al subsuelo. Así se consigue llegar al petróleo. El trépano puede cortar desde unos 60 metros a 35 centímetros por hora dependiendo de la roca. El trépano de perforación se fija a una tubería, la cual a su vez se atornilla a una barra cuadrada llamada Kelly. Esta barra atraviesa un disco de acero ubicado en el piso de la torre. Un motor hace girar la mesa rotatoria de tal manera que la barra también gira, y al hacerlo, el trépano perfora las capas terrestres. Cuando el trépano ha alcanzado una profundidad de 8 a 10 metros, se agrega un tubo adicional entre este y el Kelly. La barra, el tubo y el trépano constituyen la sarta de perforación. Mientras se perfora, se bombea un lodo especial preparado con arcilla, agua y varios productos químicos. La finalidad del lodo es de traer a la superficie todos los pedazos de rocas cortados. También sirve para el enfriamiento del trépano y la formación de una especie de argamasa sobre las paredes del pozo, la cual impide que se derrumbe. Una vez que se ha llegado al yacimiento, se ingresan tuberías para transportar el petróleo a la superficie. Una vez que está arriba, se separa el petróleo del gas. Finalmente, este se almacena en contenedores especiales, los cuales se encargan de proteger el petróleo hasta ser llevado a una refinería. El petróleo es sencillamente una materia bruta que antes de utilizarse ha de ser sometida a varios procedimientos. Estos procedimientos se designan con el nombre de refinado y sirven para transformar el petróleo crudo en un centenar de productos diferentes. Este líquido está constituido por una mezcla de diferentes compuestos cuyas moléculas están formadas por carbono e hidrógeno. A pesar de que el petróleo contiene literalmente miles de hidrocarburos, sus componentes se clasifican de acuerdo con el intervalo de sus puntos de ebullición. Existen diversas clases de petróleo crudo con características físicas variadísimas. Algunas veces es pesado y denso, otras ligero y claro, como la gasolina. Hay tipos de petróleo negro, marrón, verde y amarillo. La primera operación a realizar para el refinado del petróleo crudo es la destilación, que sirve para separar las moléculas que lo componen en varias categorías, según su forma y peso. Para ello, la separación de estos compuestos se lleva a cabo si los compuestos líquidos son o no volátiles. Lográndose con la destilación, para comprender el proceso, se necesita saber sobre las presiones de vapor de las disoluciones y otra propiedad importante de la disolución, sobre la cual actúa en el petróleo, que es el punto de ebullición. En una disolución de soluto no volátil puede separarse en sus componentes por destilación sencilla.
El procedimiento consiste en someter a ebullición el disolvente volátil del soluto. El disolvente se recoge condensando el vapor. El soluto es el residuo que queda después de la destilación. Una disolución de dos componentes volátiles que siguen la ley de Raoult puede separarse en sus componentes mediante un proceso conocido como destilación fraccionada, proceso por el cual separan las mezclas líquidas mediante el calor y un amplio intercambio calorífico y masivo entre vapores y líquidos, especialmente en sustancias en punto de ebullición como el petróleo y la producción de etanol. Como se había mencionado, el petróleo se separa por destilación fraccionada o bien llamada refinación, con base en su masa molar. La necesidad de obtener de un solo producto crudo una gran cantidad de productos subsidiarios más apreciados, especialmente la gasolina, ha obligado a los industriales a desarrollar diversos procedimientos. Por ejemplo, el cracking, que permite obtener gasolina de fracciones más pesadas, la hidrogenación, con lo que se obtiene por otros medios un resultado final análogo al cracking, y la polimerización, que permite obtener gasolina partiendo de los gases o de hidrocarburos ligeros. El calentamiento del petróleo crudo, aproximadamente a 400 grados centígrados, convierte el aceite viscoso en un vapor caliente y fluido. En esta forma, en la torre de fraccionamiento, el vapor se eleva y se condensa en los diversos platos recolectores de acuerdo con la temperatura a la cual se licúan los diversos componentes del vapor. Algunos gases son drenados por el extremo superior de la columna y el aceite residual, por ejemplo el asfalto, no evaporado, se recolecta en el fondo. Las fracciones que se obtienen dan origen a los productos que se venden en el mercado, como el gas LP, combustibles como la gasolina, turbocina, diésel y combustóleo, disolventes, ceras, lubricantes, incluso los residuos son empleados en las vías de comunicación. Los productos tienen que cumplir con una serie de especificaciones que aseguran su comportamiento satisfactorio. Esto se logra con una serie de transformaciones químicas que ocurren en los diversos procesos que constituyen una refinería, donde se modifica la estructura de los hidrocarburos. La mayoría de los procesos químicos que participan en la industria de refinación del petróleo están basados en el uso de catalizadores, cuyo papel es el permitir que ocurran reacciones que en condiciones normales no serían posibles. Funcionan modificando la velocidad de las reacciones, permitiendo así su aplicación industrial en condiciones económicamente atractivas y, además, modifican selectivamente las velocidades de varias reacciones factibles, favoreciendo la reacción buscada para asegurar que se logre la mayor conversión de los reactivos y que el rendimiento deseado de los productos sea satisfactorio. Los catalizadores desarrollados en el Instituto Mexicano del Petróleo son aplicados en el esquema de Pemex Refinación para la obtención de gas LP, combustibles para la industria de la transportación, automóviles, autobuses y aviones, y para generadores de energía, calderas, hornos, termoeléctricas, etc., permitiendo conjuntamente con el proceso alcanzar las especificaciones de dichos combustibles para su adecuado funcionamiento y mínimo impacto ambiental. A continuación se mostrará un video de cómo Pemex Refinación desarrolla dicho proceso. Pemex Refinación es la subsidiaria de Petróleos Mexicanos encargada de refinar el petróleo crudo para elaborar combustibles y otros petrolíferos. También es responsable de su almacenamiento y distribución. La calidad y características del petróleo crudo varían en función de su origen, color, viscosidad y contenido. Los productos refinados se obtienen calentando el petróleo en torres muy altas y captando los vapores de sus componentes en bandejas a diferentes alturas, pues cada uno presenta diversas densidades y puntos de ebullición. Estos vapores se condensan, se enfrían y se destilan para volver al estado líquido en una forma más pura. Los principales productos de Pemex Refinación son los combustibles, gasolinas Premium y Magna, diésel, diésel marino, combustóleo, gasavión y turbocina. También produce aceites lubricantes, asfalto y surte de parafinas y naftas a Pemex Petroquímica, que las convertirá a su vez en materias primas para elaborar telas, plásticos, pinturas, alfombras y medicamentos.
El compromiso de Pemex Refinación es abastecer el mercado de combustibles en todo el país. Para ello, cuenta con 6 refinerías con una capacidad de destilación de crudo de 1.540.000 barriles diarios, una red de ductos de casi 15.000 kilómetros, 77 terminales de almacenamiento, 1.500 autotanques y 5 subgerencias de ventas regionales que atienden a la franquicia Pemex. La franquicia Pemex es el último eslabón de la cadena de producción. Surte al mercado minorista a través de una red de más de 10.000 estaciones de servicio, propiedad de empresarios gasolineros, a los que Pemex ha otorgado una concesión para explotar su marca y sus productos. De esta manera es posible atender eficazmente a los casi 30 millones de vehículos que circulan por nuestro país. El parque vehicular aumentó 50% en los últimos 6 años, por lo que la empresa se ha visto en la necesidad de importar casi la mitad de la gasolina para garantizar el abasto. Pemex está invirtiendo para aumentar su capacidad de refinación y distribución, construye una nueva refinería en Tula y moderniza y amplía las ya existentes. Comprometida con el medio ambiente, Pemex cuenta con plantas de posttratamiento en todas sus refinerías para eliminar el azufre de sus productos y reducir las emisiones contaminantes como marca la norma mexicana de especificaciones de combustibles fósiles para la protección ambiental. Además, coordinó el impresionante proyecto de biorremediación de 55 hectáreas de la antigua refinería 18 de marzo y donó el terreno remediado para la construcción del Parque Ecológico Bicentenario 2010. Con tecnologías que aceleran la degradación de los contaminantes pero conservan la fertilidad de los suelos y el agua, gracias a organismos vivos como bacterias autóctonas que se alimentan de hidrocarburos, se redujeron las concentraciones de compuestos tóxicos hasta un nivel que no representa ningún riesgo para la salud. Este nuevo pulmón de la Ciudad de México incrementó el índice de áreas verdes de 3 a 8 metros cuadrados per cápita, beneficiando la calidad de vida de la población. Este largo y meticuloso proceso de saneamiento, que logró convertir en solo 3 años una refinería en un parque ecológico, se llevó a cabo con la colaboración de diversos institutos de investigación nacionales e internacionales y es considerado el proyecto de biorremediación de suelos más grande del mundo. Uno de los más graves problemas que enfrenta Pemex Refinación es el robo de combustible a través de tomas clandestinas en su red nacional de ductos. Robar combustible es un delito contra el patrimonio de la nación, que además pone en grave peligro a comunidades enteras, violando la hermeticidad de los ductos y generando fugas y con ellas riesgos de incendio o explosión. Para combatir el mercado ilícito de combustibles, Petróleos Mexicanos ha establecido mecanismos computarizados que detectan las variaciones en la presión y ha fortalecido la vigilancia en la red de ductos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina y la Policía Federal. Pemex Refinación seguirá esforzándose para garantizar el abasto de combustibles de calidad que muevan a nuestra gran nación. Sin embargo, la protección de nuestros energéticos es una responsabilidad compartida. Ayúdanos denunciando las tomas clandestinas de combustible al número gratuito. Tu denuncia será completamente anónima. Transformando Pemex para transformar a México. A continuación se presentan las principales fracciones que se obtienen del proceso de refinación del petróleo. Es probable que la gasolina sea el compuesto más conocido del petróleo. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos volátiles. Contiene sobre todo alcanos, cicloalcanos y algunos hidrocarburos aromáticos. Algunos de estos compuestos son mucho mejores combustibles para los motores de los automóviles que otros y en ello estriba el problema del tratamiento posterior y refinación de la gasolina. Por lo general, las gasolinas se clasifican de acuerdo con su número de octano, una medida de su tendencia a producir detonaciones. En esta escala se ha asignado arbitrariamente un número de octano igual a 100 a un compuesto ramificado y de 0 al heptano, un compuesto de cadena lineal. A un mayor índice de octano de hidrocarburo corresponde un mejor funcionamiento del motor de combustión interna. Los hidrocarburos aromáticos, como el benceno y el tolueno, tienen números de octano elevados, 106 y 102 respectivamente, lo mismo que los hidrocarburos alifáticos ramificados. Es posible mejorar el octanaje de los hidrocarburos mediante la adición de pequeñas cantidades de compuestos denominados agentes antidetonantes. Entre las sustancias más utilizadas se encuentra el tetrametilo de plomo y el tetraetilo de plomo. La adición de 2 a 4 gramos de cualquiera de estos compuestos a un galón de gasolina
aumenta su octanaje 10 puntos o más. Sin embargo, el plomo es un metal potencialmente tóxico y las emisiones constantes de los automóviles se ha convertido en un serio problema ambiental. Para reducir la detonación, las gasolinas sin plomo contienen MTBE, que reduce las detonaciones y aumenta el contenido de oxígeno de las gasolinas, con lo que se logra que se queme mejor. En conclusión, la destilación fraccionada o refinación del petróleo es el medio por el cual se producen diversos productos útiles para la vida diaria. Petroquímica. La petroquímica es la industria dedicada a obtener derivados químicos del petróleo y de los gases asociados a este. Los productos petroquímicos incluyen todas las sustancias químicas que de ahí se derivan. La mayor parte de los productos petroquímicos se fabrican a partir de un número relativamente pequeño de hidrocarburos. Entre ellos está el metano, el etano, propano, butano y los aromáticos que derivan del benceno, entre otros. La petroquímica, por lo tanto, aporta los conocimientos y mecanismos para la extracción de sustancias químicas a partir de los combustibles fósiles, cuya función principal es transformar el gas natural y algunos derivados del petróleo en materias primas, las cuales representan las bases de diversas cadenas productivas. Los procesos para la obtención de productos petroquímicos se llevan a cabo en refinerías e implican cambios físicos y químicos de los hidrocarburos. El proceso básico que divide al petróleo y el gas natural en diversos compuestos más ligeros es un proceso químico llamado craqueo, que consiste en la descomposición térmica de un hidrocarburo superior en moléculas más pequeñas. La industria petroquímica exige importantes medidas de seguridad para evitar daños ambientales, ya que sus procesos son potencialmente contaminantes y de alto impacto ambiental. Las principales cadenas petroquímicas son el metano, etano y las naftas, o los hidrocarburos aromáticos. El metano es un gas natural del cual se puede obtener amoníaco y metanol. El amoníaco es un gas incoloro con un olor intenso y sumamente irritante. Es muy soluble en agua, alcohol y éter. Se puede licuar fácilmente por presión. Este se puede obtener mediante un proceso llamado Haber-Bosch. Este proceso consiste en la reacción directa entre el nitrógeno y el hidrógeno gaseoso. El amoníaco es utilizado como fertilizante en forma de compuesto, como sulfato de amonio, nitrato de amonio y urea. Además, también es utilizado en refrigerantes, ácido nítrico, explosivos y para otros compuestos orgánicos nitrogenados que sirven como intermediarios en la industria farmacéutica. Otro derivado del gas natural es el metanol, el cual es un líquido incoloro, altamente polar, miscible con agua, alcohol y éter, inflamable, tóxico por ingestión, además de que puede causar ceguera. El metanol se sintetiza a partir del gas natural. Lo podemos utilizar como combustible de aviación, disolvente para nitrocelulosa, epicelulosa, entre otros usos. Otro de los derivados del petróleo es el etano, del cual tiene como fórmula química 2 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Es un gas incoloro con aroma y sabor dulce, el cual tiene un punto de congelación de menos 169 grados centígrados y es ligeramente soluble en agua, alcohol y éter. Es un gas asfixiante, altamente flamable y explosivo. Del etanol podemos obtener acetato de vinilo, cloruro de etilo, dicloroetano, óxido de etileno. El cloruro de vinilo obtenido del etileno es un gas incoloro que se licúa fácilmente con un olor etéreo. Usualmente se maneja como líquido y se le adiciona inhibidor. Es flamable y estable. El cloruro de vinilo lo podemos obtener del etileno y cloro. Del etileno también podemos obtener polietileno de baja densidad, el cual es recomendado por su alta fluidez para moldeo por inyección en moldes con cavidades complicadas. Este producto ofrece excelente procesabilidad y brillo. También obtenemos polietileno de baja densidad lineal, que es un copolímero con buteno que ofrece procesabilidad y alta resistencia mecánica.
polietileno de alta densidad, que es un copolímero que ofrece excelente rigidez, procesabilidad y resistencia al impacto, así como buena resistencia al agrietamiento por esfuerzo ambiental. Del etileno y sus derivados se pueden fabricar películas, bolsas, empaques, envases, vasos, botes, botellas, discos, telas, entre muchos otros productos. Otro derivado del petróleo es el petróleo crudo, o comúnmente conocido como hidrocarburo aromático. Del petróleo crudo se obtiene benceno, que es un líquido incoloro, de olor característico agradable. Sus vapores se queman con alta emisión de humo, forman mezclas explosivas con el aire. Es tóxico por ingestión, inhalación y absorción por la piel. Es poco soluble en agua. Se obtiene del reformado del petróleo crudo o naftas. El tolueno es otro producto que se obtiene. Este es un líquido incoloro de olor aromático agradable, soluble en alcohol, benceno y éter. Es insoluble en agua, inflamable, tóxico por ingestión, inhalación y absorción por la piel. Al igual que el benceno, se obtiene de reformado de naftas. También se obtiene xileno, que es un líquido incoloro formado por la mezcla de los isómeros orto, meta y paraxileno. Inflamable y de olor aromático, insoluble en agua, soluble en alcohol y éter. Del petróleo crudo y sus derivados podemos obtener o fabricar prendas de vestir, botellas, películas, pinturas, artículos de decoración, etc. En México, las principales unidades petroquímicas son las de Camargo, Escolín y Tula. En conclusión, la industria petroquímica es una plataforma fundamental para el crecimiento y desarrollo de importantes cadenas industriales como la textil, la automotriz y el transporte, entre otras.